Bienvenidos a un episodio más de Podcast Vasija de Barro. En esta ocasión tengo el privilegio de poder compartirles lo que fue mi experiencia dentro del viaje misionero a Nicaragua. Tuve el honor de viajar con el Ministerio Rescate 316 del evangelista Roberto Lugo, el cual me dio el privilegio y el honor de acompañarle a este viaje. Quisiera poder resaltar mi experiencia en esta bella nación de Nicaragua, donde el 49% aproximadamente de la población vive bajo el umbral de la pobreza, y quisiera poder resaltar el aspecto misionero y lo que ocurrió dentro de lo que fue el basurero en Tipitapa. Ahora bien, sabemos que el Señor nos ha dado una encomienda, el Señor nos ha dado un imperativo de que todos vayamos, a proclamar y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un imperativo, tenemos un mandato de parte de Dios en el cual tenemos que, como iglesias, como cristianos, tenemos que cumplir. La misión nos toca a todos, la misión es de Dios, pero Dios nos hace parte de la misión y nos toca a cada uno de nosotros. No obstante, nosotros estuvimos allí y no podía faltar el poder bendecir y ayudar a los más vulnerables y a los más necesitados. Tuvimos una familia pastoral que estuvo ayudándonos junto a su congregación, un amigo pastor allá en el cual también se encargó de poder empacarnos las canastas. Canastas son, podemos decir, lo que son los paquetes de compra, lo que son las compras para llevarles a estas familias y personas que viven en el basurero. Dentro de las canastas podemos encontrar frijoles, aceite, arroz, entre otras cosas, artículos de primera necesidad. Estuvimos de igual manera compartiéndoles y obsequiándoles para cubrir sus necesidades, ¿no? Unas necesidades que se podían cubrir en un tiempo de quizás para 2 semanas, podían tener alimento, entre otras cosas. Interesante por demás, porque yo he tenido el privilegio y también la oportunidad de servir en el país de Guatemala. He podido viajar también a Guatemala y específicamente encontrarme en lo que es el área del basurero allá en Jalapa, Guatemala. Ya he tenido experiencia previa de lo que es trabajar con comunidades que viven dentro del basurero. En Guatemala las familias viven dentro del basurero y hay otros que viven cercano a lo que es el lugar del basurero, pero hay familias que viven allá. En lo que fue mi experiencia y lo que es Guatemala, en Jalapa, tenemos familias que están viviendo dentro del basurero. Es bien impactante porque uno ve un sinnúmero de situaciones y cosas que impactan nuestro corazón y lo quebrantan, lo hacen pedazos, y nos lleva a reflexionar de cómo nosotros estamos viviendo el evangelio y de cuán cómodo podamos estar donde el menos que pueda tener, por lo menos dentro de lo que es el contexto de mi país en Puerto Rico, el menos que tenga, tiene mucho más de lo que una de estas familias puede tener allá. Ahora bien, habiendo dicho esto, sabiendo que tengo una experiencia previa en las misiones y dentro de lo que son los basureros, allá en Nicaragua no fue la excepción. Así que estuvimos allí. Yo, por lo menos dentro de lo que fue mi rol dentro del viaje, fue tomar todo lo mediático, tomar todo lo que es el video, todo lo que es la foto, de igual forma para evidenciar el trabajo que se está haciendo, porque hay personas que colaboran y son colaboradores de la misión. Importante que podamos entender que la misión se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y obviamente con los pies de los que van al lugar. Y por eso entonces pues tenemos evidencia de lo que se estaba haciendo en el lugar para que la gente obviamente que en una forma u otra es colaborador de la misión, pues vea todo lo que se estaba haciendo. Y también para tener contenido y seguir motivando a otras personas que sigan apoyando lo que es el campo misionero. Puedo ver cómo cuando llegamos al lugar, ver las vidas corriendo, las familias corriendo, las personas corriendo a donde nos estacionamos dentro del basurero. Allí podíamos ver las personas venían y ellos seguían regando la voz, porque obviamente la necesidad nos lleva a muchas cosas, pero también a correr para poder cubrirla. Y entonces cuando ellos saben que hay personas que hay misioneros, o hay personas porque dentro del mismo país hay comunidades de fe que también se dedican y fundaciones que se dedican también a ayudar a los más necesitados también en estas áreas del basurero. Y en esta ocasión nos encontramos nosotros junto a una congregación y hermanos de allá de Nicaragua. Entonces, bien, podemos ver que ellos llegaban al lugar y allí automáticamente el evangelista Roberto Lugo, luego de reunir las personas y enviar un saludo, comenzó a
a proclamar el evangelio y a orar también por las vidas, a orar por las personas y a orar por el momento que teníamos allí en el basurero en Tipitapas. Mientras yo cubría todas las escenas y todos los momentos clave, veíamos niños con necesidades, veíamos familias, veíamos matrimonio, veíamos personas, ¿verdad? Podíamos ver en sus rostros unos de alegría, otros de tristeza, otros se les podía notar las situaciones quizás de cómo habían abrumado su vida y la condición en que se encuentran, ¿no? Entonces, en un momento dado peculiar dentro de la misión allí en el basurero en Tipitapa, ocurrió algo peculiar y es que hubo un pequeño desenfoque y rápido el evangelista Roberto Lugo pudo percatarse del pequeño enfoque que teníamos dentro de los que estábamos sirviendo allí, ¿no? Yo sé que la tecnología es muy buena, pero a la misma vez hay momentos donde tenemos que saber, ¿no? De tener ese control de cuando usamos la tecnología en estos momentos. Y allí es donde no podemos perder el norte de lo que nosotros estamos haciendo. Y hubo un pequeño desenfoque y él se dio de cuenta, Lugo se dio de cuenta y yo lo veía, yo tomaba unas fotos mientras él estaba en la parte de lo que unos le llaman la cajuela, en la parte de atrás de la camioneta. Él estaba sentado mirando, vamos a decir, hacia el horizonte y él miraba y yo lo veía reflexionando. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero algo estaba ocurriendo en la vida de él. Bien, le estoy contando algo que luego obviamente conozco más adelante y él está mirando fijamente hacia el frente y él está siendo ministrado por el Señor, porque luego él me cuenta. Luego que nos fuimos del lugar, él me está contando y él me da una enseñanza en mi vida. Y él comenzó a mirar fijamente y se encontraba a su lado el pastor David Camacho. Y luego de él estar obviamente concentrado, el Espíritu Santo ministra su vida y es donde él toma el control de lo que en un momento dado se había perdido el control. Automáticamente comenzaron a guardar sus dispositivos y comenzaron a enfocarse en el por cual estaban allí o la razón principal por la cual habían llegado al basurero en Tipitapa. Allí el escenario comenzó a cambiar, el momento cambió a uno donde realmente comenzaron a enfocarse y comenzaron a orar por las vidas, comenzaron a ministrar las vidas y Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. Vimos vidas quebrantadas, vimos vidas que estaban siendo sanadas, vidas que habían recibido el impacto del poder de Dios. Sabemos que el evangelio es poder de Dios. Bien decía el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios. Amén. Y allí vimos el poder de Dios, valga la redundancia, obrando en las vidas, en los corazones de estas vidas. Y yo comencé a notar que todo comenzó a cambiar. Y obviamente es porque comenzaron a enfocarse no tan solo en la necesidad física que las personas tenían, sino a comenzar a trabajar la necesidad espiritual que también muchos de ellos tenían en su vida. Y obviamente pues uno va a cubrir diferentes necesidades. Nosotros cubrimos la necesidad física y también cubrimos la necesidad espiritual, que es la más importante. Siempre apuntándolos a Cristo, a que el Señor les ama, al que el Señor ha de estar con ellos en los procesos de su vida. Y una muestra del amor de Dios fue a través de cubrir las necesidades de cada uno de ellos, pero también poder orar. Y son personas que son muy receptivas. Cuando uno viaja a Centroamérica, Suramérica y demás, uno ve cómo estas personas están bien receptivas al evangelio, están receptivas a una oración, están prestos para que puedas orar por ellos, para que puedas bendecirles de múltiples formas. Y entonces vi cómo todo comenzó a cambiar y ver la bendición de Dios sobre su vida, el impacto de Dios sobre cada uno de ellos, cómo estaban siendo bendecidos en múltiples formas. Luego cuando partimos todos del basurero, estoy en la parte atrás de la camioneta junto a Lugo y él comienza a enseñarme muchas cosas y comienza a hablar y me dice, hijo, ¿viste lo que ocurrió? Y viste cómo se tomó el control y cómo Dios tomó el control, Espíritu Santo. Y hay algo que nunca puedes perder de perspectiva. Es que nunca puedes pasar por alto el por qué hacemos las cosas. Nunca podemos perder el enfoque de por qué nosotros hacemos las cosas, de por qué hemos llegado a este lugar, de por qué Dios nos envió a este lugar. Entonces allí comencé a reflexionar en mi interior, comencé a entender lo que en un momento estaba grabando y estaba cubriendo en ese entonces. Y allí es donde uno reflexiona, uno aprende de personas que llevan años en el ministerio. En el caso de Lugo son más de 30 años
predicando ininterrumpidamente el Evangelio de Jesucristo, y él me enseñaba algo muy importante, un principio, es que nunca podemos perder de perspectiva el por qué hacemos las cosas. La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, y obviamente lo que estábamos haciendo allí es para el Señor y es para bendecir las vidas, claro está, pero nunca podemos perder el enfoque del por qué nosotros hacemos las cosas, aún haciéndolas para el Señor. No podemos perder el enfoque, porque perder el enfoque caemos en cierta manera en algo, en una obra social y ya. Y de esto no se trata. Nosotros sí hacemos obras sociales, pero más que una obra social hay un impacto del poder de Dios, de la palabra de Dios, transformando las vidas también. Ese evangelio que cambia, ese evangelio que transforma. C.S. Lewis decía que si nosotros hacíamos las cosas sin el poder de Dios, al fin y al cabo estábamos perdiendo el tiempo. Y nosotros no fuimos a perder el tiempo. Nosotros fuimos a bendecir vida. Nosotros fuimos a proclamar el evangelio de Jesucristo. Nosotros fuimos con la esperanza y la fe de que la historia de sus vidas cambie para siempre. Y fuimos allí para servir. Y necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos enfocarnos en por qué hacemos las cosas. No hacemos las cosas por hacerlas. Las hacemos con un propósito, con el propósito por el cual Dios nos envió. Y no podemos desenfocarnos. Tenemos que enfocarnos en la misión. Cuando nos enfocamos en la misión vemos resultados extraordinarios. Quizás no los veamos al momento. Podamos verlo eventualmente y gradualmente. Más adelante podemos ver el impacto y ver lo que ocurrió y lo que se hizo en un momento dado. Yo te invito a que cuando tengas la oportunidad de servir en el campo misionero, recuerda no perder el enfoque por el cual haces las cosas. Provee, cubre necesidades físicas, pero también cubre la necesidad espiritual. Que sea Dios dirigiéndonos a cada uno de nosotros, sea Dios dirigiéndote y sea Dios impactando las vidas y los corazones. Recuerde que hacemos obras permanentes que marquen sus vidas, pero también el Espíritu Santo crea una marca en las vidas, que es una marca permanente del poder de Dios, de la palabra del Evangelio obrando en sus vidas y en sus corazones. Yo creo que es la parte que puedo resaltar de esta hermosa tierra, el cual tuve el privilegio de ir, de llegar a esta tierra, la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua, Managua, Nicaragua, y ir al basurero a poder servirle en la forma en que lo hice, pero también poder ver vidas transformadas, vidas cambiadas para siempre. Recuerda que tenemos una misión y es de proclamar el evangelio por los confines de la tierra. Te invito una vez más y te digo que no pierdas el enfoque de la misión. Dios te bendiga.